Egunon guztioi, buenos días a todos. Soy Alex Avancés, gerente del Colegio de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa, así que os doy la bienvenida a esta jornada técnica que organizamos en colaboración con el Colegio de Graduados de Ingeniería e Ingenieros Técnicos. La jornada técnica de hoy, como estaba comentando, abordaremos aspectos relativos a lo que es la protección en tema de incendios, hablaremos de conceptos básicos. Hablaremos de BSI, normativa de BSI, también de la nueva norma para chimeneas y también veremos diferentes tipologías de instalaciones que hay. Para todo eso de ahí voy a presentar a José Galiño. José Galiño tiene una dilatada experiencia en el ámbito de protección contra incendios y actualmente ostenta el cargo de director de prescripción de la empresa DINAC. Así que, José, te cedo ya el turno para continuar con la jornada. Geruarte. Muchas gracias. Buenos días a todos, lo primero. Como bien comentábamos, el objeto de la jornada de hoy es una jornada de alto carácter técnico que espero que sea de utilidad para todos nosotros. Por la temática que vamos a abordar, que es un poco densa y ardua, vamos a intentar hacerla lo más amena posible con la visualización de mucho caso práctico y para ello, perdón, nos vamos a centrar sobre todo en la revisión. Un segundo, que se ha vuelto loco. Nos vamos a centrar básicamente en abordar tres aspectos que a mi juicio son los fundamentales y donde más problemas nos estamos encontrando en el mercado a la hora de la realización de los proyectos. Y aquí debería ser un poco autocrítico con todos, y yo el primero. Dado que se están utilizando de forma incorrecta alguna terminología, por eso vamos a repasar un poco la parte de conceptos generales. Vamos a revisar también la parte de normativa de BSI, sobre todo nos vamos a centrar en el de BSI 1.2 y en el 1.3, es decir, todo lo que tiene que ver con normativa vinculada a locales de riesgo y al paso de compartimentaciones. Y a mi juicio, el gran caballo de batalla de todos los actores que formamos parte de esta cadena de valor, la justificación de todo lo que se ejecuta en obra. ¿Por qué? En este sentido, como veremos a continuación de una forma un poco más detallada, el DBSI lo indica de forma clara, pero no se está ejecutando de forma tan clara en el mercado y ahí es donde vienen después los problemas que nos encontramos en la ejecución. Para dar un poco de introducción a la temática, os voy a mostrar un ejemplo de un incendio bastante sonado en España, en Madrid en concreto, hace un año aproximadamente, en el cual, como podéis ver, no sé si todos los asistentes os suena, es un restaurante en el centro de Madrid en el cual había una alta densidad de decoración en el interior del local, de naturaleza artificial en su mayoría. Esto, si recordáis, generó un incendio, que es lo que podéis ver en la foto de la derecha, que se tradujo en muertes, un número importante de heridos y una destrucción completa del local. La pregunta que yo me lanzo siempre cuando realizo este tipo de jornadas es, ¿qué pensáis? ¿Qué pensamos? ¿Es real? ¿No es real? ¿Se generan muchos incendios de esta índole? Pues la realidad es la que os voy a mostrar a continuación. Estos son datos de la Fundación MAFRE del 2023, en el cual podéis ver que en España se produjeron 139.000 incendios. El volumen de indemnización que generó fue de 600.000 millones. Y estamos hablando de una incidencia en cuanto a pérdida de vidas de 235. Con lo cual, creo que la respuesta cae por su propio peso. Con lo cual, debemos hacer algo y la única forma de poder actuar ante estas cifras es trabajar de primera mano sobre los proyectos. ¿Por qué? Foto típica de instalación. En este caso es una foto de un restaurante bastante grande en el centro de Madrid. ¿Qué pensáis? ¿Esa vertical en conducto helicoidal cumple respecto a las indicaciones del DBSI en cuanto a seguridad pasiva? ¿Son habituales? Estas dos preguntas, si os parece, las vamos a tratar de responder al final de la jornada con todos los ejemplos y casos prácticos que vamos a ir viendo a lo largo de la jornada.
Entrando ya un poco en materia, la parte de conceptos generales, me gustaría hacer un poco de repaso al concepto de reacción y resistencia al fuego. ¿Por qué? El concepto de reacción y resistencia al fuego, por desgracia, en muchos proyectos a nivel de proyección / prescripción, se están utilizando como elementos sinónimos cuando para nada lo son. Me explico. Cuando hablamos de reacción al fuego, lo que estamos evaluando es el comportamiento de un material frente a la acción de una llama sostenida. Dicho de una forma un poco más ardua, si el material arde o no arde. Entonces, de ahí aparecen las famosas euroclases, desde clase A clase F, de clase A los famosos materiales incombustibles, hasta clase F donde hay una contribución alta al fuego. Esto lo debemos tener muy en consideración. ¿Por qué? Porque se están encontrando proyectos en el mercado, por ejemplo, aplicación muy típica, local de restauración, en el cual en el proyecto de ejecución de la instalación lo que aparece es la necesidad de un conducto de simple pared con certificación de resistencia al fuego. Como veremos a continuación, eso no es posible. O es simple pared o es conducto con certificación EI. Las dos cosas no pueden ser. Y la parte más crítica es cuando ya las prescripciones indican conductos con resistencia al fuego o reacción al fuego. Una de dos, o es una cosa o es la otra. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando nos metemos en concepto de resistencia al fuego, lo que estamos evaluando es el comportamiento de una solución industrial, de un producto, frente a la acción del fuego. ¿Cuál es entonces, José, la diferencia entre la reacción y la resistencia? Pues muy sencilla. En reacción, lo que estamos evaluando es el comportamiento de un material y en resistencia lo que estamos evaluando es el comportamiento de un conjunto de materiales que nosotros, los fabricantes, los conformamos para dar solución mediante un producto y debemos tener en cuenta cuál es la interacción entre ellos. Es por ello que los ensayos no tienen nada que ver y también la clasificación que se utiliza para determinar las propiedades. Así como en reacción hablamos de euroclases, clase A, B, C, en resistencia al fuego hablamos de los famosos certificaciones EI. Entonces, vamos a intentar verlo con un ejemplo. Si vamos de izquierda a derecha en cuanto a las fotos que visualizamos, ejemplo típico de una instalación en un garaje, y como podéis ver en la foto central, en una parte ya de ese garaje tendríamos dos conductos, el típico conducto de desenfumás del garaje y en paralelo un conducto también de desenfumás, pero que está panelado con un recubrimiento de fibrosilicato, en este caso era fibrosilicato a 4 caras, y como podéis ver en la foto de la derecha, tiene una rejilla de aspiración. ¿Qué pensáis? ¿Esta solución se podría certificar como resistente al fuego? Según lo que indica el DBSI, todas las soluciones se deben certificar mediante la presentación de los correspondientes informes de clasificación y o ensayo. Desgraciadamente, este tipo de soluciones de conducto con un cerramiento de fibrosilicato están muy presentes en el mercado, pero la realidad es que no tienen certificación. ¿Por qué? Así como el conducto interior, en este caso era un conducto de chapa rectangular con certificación E360 para control de humo de incendio, sí tiene su certificación de forma independiente, pero ¿quién ha evaluado / ensayado en laboratorio para ver cuáles son las interferencias entre sí, entre el conducto de chapa y el fibrosilicato? No existe. No existe y desde un punto de vista práctico, que al final es con lo que debemos llegar al análisis final siempre, ¿cómo se resuelve la fijación, la suportación, la interacción entre los dos materiales? Pues desgraciadamente, como decide el montador en obra. ¿Pensamos todos que esto puede ser una solución que nos dé unas garantías de cara a una certificación? La realidad es que no. Es por ello que el código técnico lo indica de forma muy clara. Las soluciones deben estar certificadas. Y la única forma de certificar es realizando el ensayo pertinente en un laboratorio de ensayos, como veremos a continuación. Vale. Dentro de la certificación de resistencia al fuego, EI, vamos a analizar cuáles son las implicaciones de cada uno de esos términos. La E tiene por definición estabilidad e integridad. Es decir, lo que tenemos que garantizar es que en caso de incendio,
el conducto se mantenga estable y no haya un paso de llamas desde el sector seguro hasta el subsector colindante. Por ello debemos evaluar dos conceptos o dos configuraciones posibles, que sería la configuración de fuego interior, es decir, que el conducto, bien porque tenga rejillas o bien porque se nos abra, penetra el fuego en el interior del conducto, o configuraciones de fuego exterior en las cuales el conducto se mantiene completamente cerrado en el sector en que se genera el incendio, pero tenemos que evitar que haya una propagación de llamas superficialmente por la pared exterior del mismo. Aquí siempre hacemos un pequeño comparativo. ¿Cuál pensamos que es el caso más perjudicial, el más exigente para la instalación? ¿Fuego interior? ¿Fuego exterior? Si somos un poco analíticos, y analíticos desde un punto de vista de estamos en la escuela, no hemos pasado por la universidad, que es la forma de poder acordarnos el día de mañana cuando me enfrente a este tipo de situaciones. Si yo lo que tengo es fuego en el interior, obviamente va a ser más exigente que si lo que tengo es fuego en el exterior. Por tanto, el caso más exigente para la instalación será el de fuego interior. Pero, ¿quiere decir esto que si un conducto satisface, cumple los requisitos de la norma de ensayo para una condición de fuego interior, lo va a hacer también para fuego exterior? Cambio la pregunta. Si un conducto está certificado como fuego interior, ¿puedo decir que también está certificado para fuego exterior? La realidad es que no. ¿Por qué? Porque la norma lo que nos obliga es a ensayar todas las configuraciones. Por una sencilla razón. Lo que estoy evaluando en la configuración de fuego interior no se corresponde con lo que ensayo en la configuración de fuego exterior. Y me explico. En fuego interior, al tener fuego en el interior del conducto, lo que estamos trabajando sobre todo es en la transferencia de forma transversal, es decir, a través del aislamiento. Sin embargo, cuando evaluamos el comportamiento de una solución a fuego exterior, lo que estamos evaluando es el comportamiento en la pared exterior, que es donde se realiza la estanqueidad del sistema. Por tanto, cualquier solución que yo no evalúe en las dos configuraciones, fuego interior y fuego exterior, no podrá ser certificada. Y esto tenemos que trasladarlo también a las orientaciones. ¿Por qué? Porque ¿se comporta igual un conducto en montaje horizontal que en montaje vertical? Y la realidad es que no. Por tanto, es de aquí la razón por la cual todos los fabricantes debemos ensayar nuestras soluciones en las 4 configuraciones posibles, es decir, horizontal fuego interior, horizontal fuego exterior, vertical fuego interior y vertical fuego exterior. ¿Todos los actores del mercado tienen los 4 ensayos? La realidad es que no. Y es un argumento bastante importante. ¿Y en qué se basa? En una cuestión de costes únicamente. Para que os hagáis una idea. El coste de un ensayo de resistencia al fuego aproximadamente, depende de la clasificación ahí, pero para que tengamos un número en la cabeza todos, entre 15 y 20.000 euros. Claro, certificar una gama completa estamos rondando los 80, 90.000 euros. Es difícil que todos los actores puedan hacer esta inversión, pero la realidad es que el DBSI exige el cumplimiento de estos reglamentos. El otro punto importante en el que me quiero parar es en la parte de la I. La I tiene por significado aislamiento. Por tanto, todas aquellas instalaciones que en restauración son muchas, vemos conductos en simple pared y se indica, no, esa solución cumple. Esto es falso. ¿Por qué? Porque ya por propia definición de código técnico, el conducto con certificación EI tiene que ser aislado. Por tanto, un conducto en simple pared nunca va a poder tener certificación de resistencia al fuego EI. Pero vamos a verlo con casos prácticos. Lo que estamos visualizando en estos dos ejemplos son casos reales de locales de restauración y lo que visualizamos es el conducto que conecta a la campana, al HUD, con el extractor. En el primero de los casos lo que visualizamos es un conducto en simple pared de chapa helicoidal. Como hemos comentado, según exigencias del DBSI, tabla 2.1, los conductos que discurran por el interior de las edificaciones deberán tener una certificación de resistencia al fuego EI 30. Conducto en simple pared no puede ser EI, por tanto, este conducto no cumpliría. Vámonos a este ejemplo. Aquí lo que visualizamos es un conducto flexible aislado de aluminio.
Hagamos un pequeño paréntesis. Olvidémonos de la naturaleza de los materiales que los vamos a abordar ahora. Supongamos que los materiales no tuviesen ese tipo de incidencia. Un conducto de doble pared aislado de naturaleza flexible, certificación de resistencia al fuego, poco que difícil. Y si a eso le añadimos que los materiales, en este caso, es aluminio, si le añadimos que la estanqueidad, como podéis ver por todos lados, está hecha con el amigo de todo instalador, la cinta de aluminio, me da que esta instalación muy segura en cuanto a resistencia al fuego no lo va a ser. Entonces, mucho cuidado con este tipo de instalaciones. Como veremos a continuación, os voy a enseñar en la jornada de hoy múltiples casos, múltiples ejemplos, tanto con fotos y vídeos, de situaciones reales en obra. ¿Por qué? Porque realmente se están generando un volumen elevado de incidencias. ¿Y esto en qué se traduce? En que al final las compañías aseguradoras están empezando a endurecer los criterios a la hora de emitir las pólizas de seguros por este tipo de situaciones. Vale, a continuación, cuando hablamos de la certificación EI, siempre le añadimos el término de tiempo, el tiempo en minutos durante el cual se cumplen esos criterios de estabilidad y de aislamiento. ¿Existe una clasificación infinita? Me explico. ¿Puedo certificar un EI 27? La realidad es que no. El código técnico, para simplificar todo esto, a través de las normas correspondientes de ensayo, la 1366 con sus subapartados, 1366 parte 1 para conductos de ventilación, parte 13 para chimeneas, parte 8 y 9 para control de humo de incendios, lo que nos establece son las clasificaciones que están normalizadas. EI 30, EI 45, EI 60, 90, 120, 180, etc. Entonces, si yo ya tengo un conducto que es EI, con una certificación de tiempo, en este caso un EI 120, como comentamos, voy a tener que ensayarlo en horizontal y vertical, porque el comportamiento del conducto es completamente diferente en una configuración que en la otra. Y lo mismo si lo hacemos extrapolable a la dirección, es decir, de fuego interior y fuego exterior. Como conclusión, todos los actores debemos certificar nuestras soluciones mediante el pertinente ensayo laboratorio en las 4 configuraciones posibles. Un punto muy importante que quería comentar con vosotros es que Tecnifuego, como sabéis, una de las principales asociaciones de seguridad pasiva de España, que forma parte de la mesa redactora del DBSI, ha publicado en su revista de noviembre, aprovechando la realización de las jornadas del Día del Fuego en Madrid y en Barcelona, 2 artículos que son de bastante interés. Uno de ellos, el que está en la página 29, que habla de las exigencias normativas para el paso de sectorizaciones de incendio, en el cual deja muy claro que la necesidad de la presentación por parte de los instaladores y fabricantes esos 4 informes de ensayo, ya que en el código técnico la redacción no es del todo clara, pero como sabéis también en paralelo, el código técnico se está sometiendo a una revisión de la redacción para clarificar una serie de puntos y mejorar la redacción de algunos de sus aspectos, pero como herramienta de apoyo se están generando este tipo de documentación anexa para ayudar al mercado a clarificar todo ese tipo de aspectos. Y uno de los puntos que veremos a continuación donde más suspicacia, si me permitís la expresión, se está utilizando es en la parte de paso de compartimentaciones, que la abordaremos a continuación. Si entramos ya en la parte normativa, como sabéis, el código técnico se estructura en documentos básicos. En la parte de resistencia al fuego hablaremos del DBSI, cuya exigencia básica es permitir la evacuación de ocupantes. ¿Qué quiere decir esto? Que el espíritu de la norma tiene que estar orientado siempre a esta exigencia, es decir, en caso de un incendio, evitar por todos los medios que se generen pérdidas humanas, permitiendo la evacuación de las personas existentes en el local. Es por ello que, teniendo en cuenta esta premisa, entenderemos muchos de los requisitos o muchos de los motivos por los cuales a la hora de la redacción del DBSI se han tenido en cuenta una serie de aspectos u otros. Dentro de la redacción del DBSI me gustaría comentar la diferencia entre 2 conceptos muy importantes que a veces lleva un poco a malos entendidos, como puede ser el concepto de sector de incendios y de local de riesgo. Sector de incendios, por definición, como todos sabemos, lo que nos permite es compartimentar, delimitar, establecer zonas en el interior
de una edificación para que, en caso de que se genere un incendio, evitar que éste se propague a las zonas colindantes, permitiendo la evacuación de ocupantes de la edificación. Vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy en el sector 2 y supongamos que vamos a instalar aquí nuestra campana de cocina y quiero hacer la evacuación por esta fachada, voy a romper el sector en este punto. Según las indicaciones del SI 13 que veremos a continuación, el conducto debe mantener la clasificación EI del sector atravesado y deberemos proteger la propagación tanto del sector 2 hacia el sector 1 como del 1 hacia el 2, que es lo que denominamos como una compartimentación bidireccional. Pero, ¿qué pasaría si manipulásemos un local de riesgo? Vamos a suponer que en este recinto del sector 3, del recinto interior de aquí, colocásemos una instalación que fuese una campana de cocina industrial con una potencia instalada de 40 kilovatios, por ejemplo, según tipificación de código técnico, tabla 2.1, tendría una clasificación de local de riesgo medio y, por tanto, tenemos que hacer la evacuación en esta dirección. En el punto en el que atravesamos este elemento, este paramento delimitador, ¿tendríamos que seguir utilizando una compartimentación bidireccional? La respuesta es que no. Esa es la gran diferencia entre el concepto de sector de incendios y local de riesgo. En este caso, por ser local de riesgo la cocina, lo que nos va a permitir es generar una compartimentación únicamente en el sentido de avance, es decir, solo tendría que proteger el sector 2. Sé que esta definición es algo densa, algo ardua. Si me permitís, en 10-15 minutos lo vamos a ver claramente con ejemplos prácticos y con esquemas prácticos. Así vamos avanzando, recopilando una serie de conceptos adicionales. Para la parte de casos prácticos lo vamos a ir integrando todo y creo que va a resultar mucho más fácil de aclarar y de interpretar esta parte de conceptos. Otro punto importante que recoge el DBSI es el cómo se deben ejecutar los pasos de compartimentación. El código técnico establece en el DBSI 1.3 que todas las instalaciones que atraviesen compartimentaciones de incendio con una sección de paso de más de 50 centímetros cuadrados, lo que equivale a un diámetro 80, deberán garantizarse la compartimentación y esta se podrá ejecutar de dos formas. A, mediante la instalación de elementos obturadores, anillos, clapetas intumescentes, etc. O B, mediante la instalación con conductos con certificación EI. En ambos casos, y lo indica muy claro, estas soluciones deben de tener certificación de fuego interior y de fuego exterior. Vale. Vamos a ver. ¿Cuál es la realidad de las instalaciones? En la foto superior lo que veis es un ejemplo real de ensayo. En este caso es un ensayo EI 120 montaje horizontal, fuego interior. Y aquí hacer un pequeño inciso. Todos los fabricantes, cuando hacemos los ensayos de resistencia al fuego, no estamos ensayando únicamente los conductos o chimeneas. Lo que estamos ensayando es el conjunto, la solución, es decir, el conducto más el elemento con el cual realizamos el sellado. ¿Y por qué hago tanto énfasis? Porque de nada vale que yo haga la integración de un conducto EI 60, 120, lo que sea, de una forma perfecta, un conducto certificado, si en el punto en el que hago el paso de compartimentación no instalo este elemento que me garantiza la estanqueidad. ¿Por qué? Porque la certificación no es del conducto, es del sistema completo. Conducto más elemento que me garantiza la compartimentación, el sellado en el paso. Y por tanto, de nada vale que yo lo ensaye si después, cuando lo ejecuto en obra, no se instalan estos elementos de compartimentación o estos elementos de sellado en los pasos. ¿Por qué hago tanto énfasis en este punto? Por desgracia, en obra sí he de decir que depende de la zona geográfica, pero en general sí se están respetando la instalación de conductos con certificación EI, pero no se están respetando la instalación de estos elementos de compartimentación o estos elementos de sellado, con el riesgo que eso conlleva.
Y os voy a poner dos ejemplos de la realidad que hay en obra. Lo vamos a ver con estos esquemas. En obra, ¿qué es lo que suele pasar? Yo, instalador, llego a obra, me puedo encontrar con dos escenarios. Escenario A, aún no se ha levantado el paramento, la compartimentación de incendios. Por tanto, llego a obra, tiro material y luego ya vendrá alguien y levantará ese paramento y realizará el encuentro entre la chimenea y el paramento. O la otra opción, ya hay ese paramento levantado, ese elemento delimitador del sector de incendios, y se realiza un agujero, un elemento pasante, atravieso con la instalación por ese agujero y luego ya vendrá alguien y cerrará. El problema del ya vendrá alguien y cerrará o resolverá es el cómo se cierra y el cómo se resuelve. Y lo vamos a ver con estos ejemplos. ¿Cómo se suelen hacer estos ya vendrá alguien y cerrará? Vamos a ir del caso del menos malo al más malo. El menos malo, pues mira, lo cerraremos con mortero. La siguiente opción, en obra, pues con yeso. Y la última, la gran amiga de todo instalador, la espuma de poliuretano. Cualquiera de esas tres opciones, me da igual la que hayamos elegido, puede ser una solución técnicamente válida, independientemente de que el DBSI lo exigiese. La realidad es que no, por lo que vamos a ver. En caso de que se generase un incendio, el conducto, como elemento metálico que es, se va a elevar la temperatura y, por tanto, va a empezar a dilatar. Al dilatar, en el punto en el que se ha hecho el encuentro entre el yeso, el mortero, la espuma, me da lo mismo. ¿Qué va a pasar? En cuanto a la chimenea dilate, todos estos elementos que hemos mencionado no están sometidos a flexibilidad, a dilatación. Por tanto, ¿qué va a producir? Va a producir la fisuración, como vemos en el esquema. Al producir la fisuración, lo que va a permitir es la propagación. Es decir, en lugar de instalar un elemento que me garantice que en caso de incendio no voy a propagar, lo que estoy es precisamente fomentando todo lo contrario. Estoy fomentando la propagación de ese incendio. Es decir, en lugar de hacer una instalación segura, estoy promocionando, estoy impulsando una instalación que va en el sentido completamente opuesto a lo que yo buscaba. Por tanto, mucho cuidado con este tipo de instalaciones. ¿Por qué? En obra grande tenemos ejemplos varios, algunos los mostraré a continuación, en los que una ejecución errónea de este tipo de pasos ha llevado a grandes problemas cuando se ha generado un incendio, provocando una propagación por zonas donde no debería haber fuego en ninguno de los casos. En cuanto a la justificación, aquí me gustaría hacer un pequeño énfasis en un punto. Hasta hace un año, hasta finales del 2023, como proyectistas, nos daba igual el tipo de aplicación de que estuviésemos trabajando. Me explico. Me daba lo mismo trabajar con una instalación de una campana de cocina que con un conducto para un PCI, que una chimenea para una caldera. Era una instalación que atravesaba una compartimentación de incendios, por lo tanto debía cumplir con el DBSI 1.3 y en función de eso aplicaba. El problema es que los fabricantes no estábamos de acuerdo, por una sencilla razón. En una instalación de extracción de campanas de cocina, estábamos diciendo que el comportamiento de la solución iba a ser la misma aquí que en el caso de un PCI. Pero estos tipos de instalaciones con un funcionamiento en régimen continuo, para nada se van a comportar igual. En campanas de cocina, aquí estoy evacuando humos a 60, 70, 80 grados. Sin embargo, aquí, en una instalación de un PCI en régimen, puedo estar funcionando a 500, 555. Y yo lo que estábamos asumiendo es que en caso de que se generase un incendio, estas dos instalaciones iban a comportar de forma análoga, lo cual la teoría nos dice que no va a ser así. Entonces, después de la pertinente solicitud a la Comisión Europea, se autorizó la realización de una nueva norma de ensayo, la cual ya entró en vigor en junio del año pasado y se hizo su publicación en el Reglamento Europeo de Productos de la Construcción en enero de este año, pasando a ser de obligado cumplimiento. ¿Y esto en qué nos afecta? En dos cosas muy importantes. La primera, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de proyectar una instalación
con un conducto es saber cuál es el aparato generador. Si estamos hablando de extracción de campanas de cocina, entre comillas, si me permitís la expresión, no pasa nada. Lo estamos haciendo como lo vamos a hacer como lo estábamos haciendo siempre. Debemos cumplir con la certificación según la norma de ensayo 1366 parte 1 y ahí no cambia nada. Sin embargo, cuando estamos hablando de aplicaciones de chimeneas, es decir, damos servicio a generadores, PCIs, calderas, aunque estas ya quedan menos, debemos tener cuidado porque la normativa de ensayo ha cambiado, en este caso es la 1366 parte 13, cambiando también su norma de clasificación. ¿Por qué hago este énfasis? Porque, a su vez, como os comentaba anteriormente con todo lo relativo al paso de compartimentaciones, Tecnifuego, en aras de clarificar la situación, porque está habiendo algo de controversia en el mercado, ha introducido también un artículo en su última publicación aclarando este tipo de puntos, porque nos estamos encontrando en el mercado que se están realizando muchas instalaciones, sobre todo de PCIs, que son las instalaciones mayoritarias que a día de hoy siguen permaneciendo en los sótanos de las edificaciones de terciario, con certificaciones de resistencia al fuego como conducto de ventilación, es decir, según la 1366 parte 1, cuando a día de hoy es obligatorio el cumplimiento de la certificación en vigor, es decir, según la 1366 parte 13. Y esto implica que a la larga estaremos ejecutando proyectos con ineficiencias o faltas de exactitud en la normativa de aplicación. Y resumiendo todo esto, una pregunta muy clara. Con todo lo que nos has explicado, José, ¿un conducto certificado para campanas de cocina lo puedo utilizar para una aplicación de chimeneas o viceversa? ¿Un conducto con certificación para chimeneas lo puedo utilizar como conducto de extracción? La respuesta es un no. ¿Por qué? Porque la norma de ensayo y, por tanto, los requisitos a los que está sometido en el ensayo no se parecen en nada. Y esto, como os comentaba, es un punto importante que todos debemos tener en cuenta a la hora de proyectar nuestras instalaciones. Y como colofón, y aquí viene el gran problema de todo este tipo de instalaciones, es la justificación. Aquí me gustaría hacer un pequeño inciso. Los fabricantes no somos nadie para poder certificar nada, por una sencilla razón. Si yo me pongo ahora a emitir certificados a tutiplén, ¿quién me controla a mí que los certificados que estoy emitiendo son válidos, son ciertos, que lo que digo es cierto y no estoy cometiendo irregularidades? La realidad es que nadie. Es por eso que las certificaciones tienen que ser emitidas por un organismo acreditado. En España, como sabéis, el organismo acreditado en este caso sería ENAC y los organismos que están autorizados para la emisión de esta documentación son los laboratorios de ensayo. Y por ello, debemos tener en cuenta también cuál es la documentación que emiten los laboratorios de ensayo con cada uno de esos ensayos. Estos laboratorios pueden emitir hasta 3 tipos de documentos. La notificación de ensayo y clasificación, que era lo que antiguamente se denominaba certificado de ensayo, el informe de clasificación y el informe de ensayo. La notificación no tiene validez ninguna. Es un mero documento de notificación, es un mero documento publicitario. Y es tan sencillo como ver que no tiene sello NAC. Si no tiene sello NAC, es un documento que no está controlado. Por tanto, los dos documentos que se utilizan para la justificación son el informe de clasificación y el informe de ensayo, teniendo en cuenta que el informe de ensayo es un documento que nunca va a llegar al mercado. Es un documento donde aparece toda la información del ensayo realizado, planos, cotas, descripciones detalladas absolutamente de todo. Por tanto, es un documento que si cae en las manos que no deben caer, estaríamos trasladando todo nuestro know-how y cualquier actor de mercado podría copiar nuestro producto de forma directa. Es por eso que los laboratorios de ensayo lo que utilizan son los informes de clasificación, que es un informe resumido, para realizar la justificación o certificación de las soluciones entregadas. Aquí, como comentábamos anteriormente, el DBSI lo deja muy claro. Debemos entregar los informes de clasificación para justificar las certificaciones E y I de los materiales ensayados.
pero los informes de clasificación solo tienen validez si en ellos aparece completamente descrito el material ensayado. ¿Por qué? Hasta hace unos años, cuando conseguimos hacer esa modificación o corrección en la redacción del DBSI, había un problema en el mercado, que era que había descripciones ambiguas o con falta de detalle. Para que os hagáis una idea, había descripciones de la índole para un conducto, para una extracción de una campana de cocina, conducto de doble pared con certificación I30. Yo os puedo asegurar, como fabricante, que yo os podría suministrar 20 modelos diferentes de conducto de doble pared aislado y ninguno de ellos ser I30. Entonces, para evitar estos problemas, después de la revisión de la redacción del DBSI, lo que se incluyó es ese párrafo en el cual se añade que el cual en todo caso debe contener la descripción identificación completa del producto. ¿Para qué? Para que cualquiera de los actores que esté en relación con la obra pueda verificar que lo que indica el material, el certificado, se corresponde directamente con lo que se ha suministrado. Y esto es tan sencillo como suministrar los 4 informes de clasificación, es decir, en este caso el ejemplo que os muestro son los ensayos de certificación EI30, el horizontal fuego interior, horizontal fuego exterior, vertical fuego interior y vertical fuego exterior. Entregando los 4 tendríais tranquilidad absoluta, siempre y cuando los 4, obviamente, hayan sido ensayados con las mismas especificaciones de materiales, espesores de aislamiento, etc. Y todo esto, ¿por qué? Porque la realidad es que el número de incidentes que se están produciendo a lo largo de la geografía española son muchos y cada vez más repentinos. Pero, José, nos estás asustando y realmente la cosa no es así. Bueno, vamos a ver ejemplos. Primer ejemplo. Restaurante, digamos, si me permitís la expresión, de los buenos, de los que se presupone que las instalaciones estarán correctas. Se generó un incendio como corresponde, la pertinente evacuación del local, problemas de transmisión de incendios en el interior de la edificación. Y cuando los técnicos de bomberos hicieron la inspección, ¿cuál era el problema? El conducto de evacuación de la campana de cocina estaba ejecutado en conducto helicoidal en simple pared. Vale, pero ¿el conducto helicoidal es una solución viable? Lo vimos al inicio de la presentación, es una solución que se está utilizando tradicionalmente para este tipo de aplicaciones. Bueno, hasta ahora hemos visto que los conductos con certificación EI tienen que ser aislados, por tanto, no cumplirían. Pero bueno, vamos a ver más argumentos para justificar que los conductos helicoidales no es una solución. Vale, pero vamos a verlo desde un punto de vista específico para locales de restauración. En lo que tiene que ver con extracciones de campanas de cocinas industriales, el código técnico hace una serie de acepciones en la tabla 2.1 muy importantes. La primera, indica que los conductos deben ser independientes de toda extracción o ventilación y exclusivos para cada cocina. Indica también la obligatoriedad de instalar registros de inspección en los tramos horizontales. Y esto no va en sentido de hacer más complejas, hacer más caras las instalaciones, sino dar respuesta a una de las necesidades importantes de este tipo de aplicaciones, que son, no estamos evacuando humos, estamos evacuando vapores de cocción con grasa disuelta. Esa grasa disuelta tiene por objeto que se condense y que quede acumulada en los tramos horizontales. De ahí la importancia de la instalación de los registros de inspección para permitir la evacuación y la limpieza de estas grasas. ¿Por qué? Como veremos a continuación, os voy a poner varios ejemplos y vídeos de instalaciones que me gustaría comentar entre todos. Primera de ellas, os pongo en contexto antes de arrancar el vídeo. Instalación de un restaurante, si me permitís la expresión, de los clase media alta, en funcionamiento en un local en el norte de España, en el cual se autorizó recientemente la puesta en marcha de la instalación, pero mirar cómo era el conducto de evacuación.
Como podéis ver en este vídeo, aquí hay varias cosas que nos deberían alertar a todos. La primera, si os fijáis en el arranque del vídeo, el conducto, vamos a darle para atrás, el conducto pasa literalmente pegado a la cometida del gas. Hombre, seguro no parece. Segundo punto importante, si os fijáis, el conducto pasa pegado a ventanas. Riesgo de propagación exageradamente alto. Pero la parte más importante, según indica el de BSI, los conductos que discurran por el interior de las edificaciones deberán tener una certificación EI30 fuego interior y exterior, y los que discurran por el exterior deberán disponer de una certificación EI30 fuego interior cuando discurran por fachadas a menos de 1,5 metros de materiales que no sean al menos EI30 o de ventanas. Vale, entonces aquí estaríamos incumpliéndolo todo, pero ¿pensáis que ese conducto tiene certificación EI30? En realidad es que no. Y como podéis ver, el conducto helicoidal no es un conducto estanco porque no está soldado, sino que está grafado, engatillado, y lo que está provocando es que esa grasa salga completamente del interior al exterior. No debemos olvidarnos que las instalaciones de extracción de campanas de cocina son instalaciones presurizadas. Por tanto, si el conducto no es estanco, lo que voy a hacer es directamente sacar la grasa del interior al exterior. Con lo que, en caso de que se genere un incendio, lo que voy a hacer es una propagación directa del mismo. Otro ejemplo. Aquí lo que estamos visualizando, aunque es más llamativo que el anterior, es un problema típico de instalación. Me explico. En este caso es una chimenea con certificación EI30. La chimenea cumple a nivel de especificaciones técnicas, pero había un problema de espacio disponible. El patinillo por el cual se sacó la chimenea, que es el problema al que nos enfrentamos normalmente en obra, no tenía sección suficiente para integrar la chimenea que debería en función de la potencia instalada y del tamaño de campana que se había ubicado en el local comercial. Entonces, ¿cuál fue la solución? No, reducimos la sección. Pero si reducimos la sección, lo que estamos es aumentando notablemente la velocidad. Si recordáis lo que hablamos en el punto anterior, es muy importante que tengamos en cuenta que las instalaciones deben dimensionarse para que las grasas queden acumuladas en el tramo horizontal. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así y le aumentamos mucho la velocidad, lo que vamos a provocar es la evacuación y el arranque de esas grasas hasta el remate de la chimenea. Por lo tanto, estaríamos desperdigando, estaríamos propagando todas esas grasas por el tejado colindante. Y en caso de que se generase un incendio en el interior, como es el caso de este vídeo, podríamos llegar a generar un incendio en las cornisas de los edificios colindantes. Y ahora, ¿vosotros pensáis que si se da esta situación de generar un incendio en esas cornisas, por muy rápidos que sean los bomberos, por muy rápidos que puedan desplegar las motobombas, serán capaces de actuar de una forma rápida y eficiente para evitar la propagación? La realidad es que en la mayor parte de los cascos históricos de las ciudades de España, la respuesta es un no, por la dificultad de acceso de las motobombas. Es por eso que debemos tener muy presente que para este tipo de instalaciones las velocidades de evacuación nunca deberán exceder de los 10-12 metros segundo. Todo lo que sea sobrepasar esos límites es introducir riesgos muy potenciales en el dimensionamiento de nuestras instalaciones. Retomando un poco lo que hablábamos de la necesidad de la instalación de registros de inspección, os muestro este caso, que es el caso de una instalación en la que se provocó un incendio. Como podéis ver en la foto de la izquierda, el conducto interiormente quedó bastante dañado, las estanqueidades completamente destrozadas. Y a mí una de las cosas que más me preocupó cuando analicé este caso es esto. Como veis, en la tolva de conexión entre la campana, lo que se ve precisamente es una reducción de sección muy importante. Esto, en caso de que la instalación hubiese seguido en funcionamiento, ¿qué iba a provocar? Un incremento notable de la velocidad. Por tanto, el caso que hemos visto en el caso anterior, lo íbamos a reproducir.
y partiendo de una instalación que ya está debilitada. Y si nos vamos al vídeo, me voy a callar porque creo que la imagen vale más que 1000 palabras. Esta es la realidad de las grandes cocinas, de las grandes instalaciones. Acumulaciones ingentes de combustible, de grasas, y no en todas ellas se realizan las inspecciones de mantenimiento y limpieza correspondientes y periódicas. Aquí haceros un pequeño comentario. Debemos tener mucho cuidado, y no porque no sean normativas, no porque no sean seguras, sino en cuanto al dimensionamiento, todas aquellas instalaciones en las cuales se utilice como elemento de cocción los woks. ¿Por qué? Como veis, en este tipo de cocciones, cuando yo cocino y termino de la elaboración del plato, tengo el grifo de agua y echo agua directamente sobre el wok. Lo que estoy provocando es un arrastre masivo de grasas, cosa que con otro tipo de cocciones no se produce, porque en el momento que nosotros terminamos la elaboración del plato, desplazamos el elemento de cocción a otra zona de la cocina y no echamos directamente agua hasta que está en frío, con lo cual se retira y nos generan esas nubes con concentraciones de grasa tan importantes. Por tanto, lo deberemos tener presente en cuanto a la periodicidad de mantenimiento en este tipo de instalaciones, ya que como pudisteis ver en el vídeo, la acumulación de grasas es muy, muy, muy importante. Me gustaría abordar un punto que siempre genera suspicacia: la instalación de los sistemas automáticos de extinción. ¿Es obligatoria? ¿No es obligatoria? ¿Cuándo lo es? ¿En qué condiciones? Si aplicamos las indicaciones del DBSI, debemos hacer una distinción en función del uso de la instalación. En usos hospitalarios y residencial público, la instalación de sistemas automáticos de extinción es obligatoria y no permite desclasificar o reducir el nivel de riesgo. Sin embargo, en usos distintos, de hospitalario y residencial público, solo es obligatoria la instalación de sistemas automáticos de extinción cuando la potencia instalada es superior a 50 kilovatios. Es decir, estamos en situaciones de locales de riesgo alto. Pero, a diferencia del caso anterior, aquí, si instalamos un sistema automático de extinción, lo que nos permite es reducir el nivel de riesgo o incluso llegar a desclasificarlo en función de qué elementos protejamos o no. Y esto es un punto importante que os mostraré a continuación con casos prácticos para ver cuáles son las implicaciones de la instalación o no de un sistema automático de extinción a la hora de hacer una selección de tipo de instalación y producto a instalar. Y el último punto a nivel normativo que os quería comentar es uno de los grandes olvidados a la hora de proyectar. Y la pregunta iría encaminada de la siguiente forma: ¿existe alguna norma, algún reglamento que me marque las especificaciones mínimas que deben cumplir los materiales que se utilizan para los conductos de evacuación de campanas de cocina? Pues la respuesta es un sí. ¿Por qué? La norma UNE 123.001, norma de cálculo, diseño e instalación de chimeneas modulares metálicas, ahí me podéis decir: José, para. Una norma UNE es una norma de consulta. Y yo sí, siempre y cuando no esté recogida por un reglamento. Y en este caso, la UNE 123.001 está recogida por el reglamento del gas. Por tanto, todas las cocinas a gas deberán cumplir con las indicaciones que recoge esta norma. ¿Y qué nos dice a este respecto? Pues nos comenta dos temas que son bastante importantes. La primera, nos indica que el acero de la pared en contacto con los vapores de cocción tiene que tener debe ser como mínimo de acero inoxidable ISI 304. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque pone de manifiesto que no está permitido el uso de acero galvanizado o aluminizado para la evacuación de campanas de cocinas industriales. Por tanto, si los ejemplos que vimos al inicio de la presentación de conductos helicoidales que son de uso masivo en este tipo de instalaciones, ya hemos desargumentado o hemos acreditado desde dos puntos de vista la
el no cumplimiento normativo de estas aplicaciones. ¿Por qué? Si recordáis, conducto en simple pared, por tanto, no puede ser certificación EI30, no tiene aislamiento. Segundo punto importante, están fabricados en acero galvanizado. A nivel normativo eso no está permitido. Tendrían que estar fabricados como mínimo en acero inoxidable tipo ISI 304. Esta norma también hace una acepción muy importante en lo que tiene que ver con los materiales de las paredes exteriores, es decir, el recubrimiento exterior. ¿Por qué? Así como en muchas zonas el uso del acero galvanizado está muy introducido, la norma indica de una forma muy clara que las paredes exteriores en acero galvanizado o aluminizado solo está permitida en instalaciones en el interior de las edificaciones. Por tanto, toda instalación vista por el exterior tendría que tener una pared exterior en acero inoxidable. Y por último, para mí, la gran olvidada. ¿Cuál es el gran problema al que nos enfrentamos todos los proyectistas, sobre todo en residencial, vivienda nueva, nuevas edificaciones? Prescripción y objetivo del promotor constructor. Necesito que se queden habilitados todos los locales comerciales para una actividad, sea la que sea, pero no podemos gastar dinero, pero no tenemos espacio para meter instalaciones, pero todos son condicionantes. Pues resulta que esta norma también recoge en su apartado 5.7.2 las preinstalaciones de locales comerciales. Y en este caso, la norma indica que se deberán dejar conductos que desemboquen por cubierta con las especificaciones de materiales que hemos comentado, con certificación EI30 y que el dimensionamiento, en caso de poder hacerlo, se deberá realizar según la UNE 13384, que es la norma habitual de dimensionamiento de conductos, y en caso contrario, habrá que dejar un conducto como mínimo de diámetro 300. Vale. ¿Se está haciendo? La respuesta es casi categóricamente no. Y pensamos que si ya está costando a día de hoy meter conductos o instalaciones por los patinillos porque no hay espacio, ahora tenemos un argumento que nos ayudará a hacer un poco más de presión para garantizar que los locales comerciales de las nuevas edificaciones de residencial vivienda tengan y dispongan de salida de humos. ¿Por qué? Como sabéis, uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos en este tipo de instalaciones es que una vez ejecutados los proyectos, una vez ya está construido el edificio, es cuando se hacen las divisiones de los locales comerciales. Y si el edificio tiene de sección en planta 1000 metros cuadrados y solo se ha dejado una salida de humus, la realidad es que una vez se haga la partición de ese local comercial, hagamos el supuesto que se parta en 3 locales, solo uno de esos 3 podrá tener una licencia de actividad vinculada con la restauración. Y como sabemos todos, vivimos en España, un país, si me permitís la expresión, de bares y restaurantes, donde según estadísticas, más del 90% de los locales comerciales de España, a lo largo de su vida en servicio, tendrán alguna actividad vinculada con la restauración. Con lo cual, lo que nos estaremos enfrentando de no hacerlo es que habrá muchos locales comerciales que vayan a quedar completamente obsoletos o sin capacidad de tener una actividad comercial. En cuanto a las soluciones, aquí es muy sencillo. Todos los actores de primer nivel existentes en el mercado disponemos de las mismas soluciones. Y cuando hablo de las mismas soluciones, lo digo con la boca bien grande, es decir, con las mismas certificaciones de resistencia al fuego, EI30 y EI120, y con configuraciones de materiales y espesores equivalentes, por lo que os comentaba antes. La alquimia aún no se ha producido, es decir, no podemos generar o indicar que tenemos certificaciones más altas de I120, porque a día de hoy, a nivel tecnológico, no es posible. Y aquí hacer un pequeño inciso.
nosotros indicamos que nuestra gama EI 120 es EI 120 y indicamos lo de EI 120/240, es decir, que tienen certificaciones de fuego interior EI 120 y de fuego exterior EI 240, debido a ciertos mensajes un poco capciosos que se han lanzado al mercado de soluciones comerciales con certificaciones EI 180 y 240. Eso no es cierto. Lo que existe en el mercado son soluciones que tienen certificaciones de fuego exterior muy altas, pero para el mercado nacional, repito, mercado nacional, no sirven absolutamente para nada. Entonces, ¿de dónde sale? La mayor parte de los actores que formamos parte de la actividad comercial en España, perdón, tenemos también actividad en el resto de países europeos, donde las normas de aplicación de seguridad pasiva son un poco más laxas en algunos términos y se exigen solo certificaciones de fuego exterior. Es por eso que en estos países hemos desarrollado productos con certificaciones certificaciones de fuego exterior EI mucho más altas. Pero, repito, para clarificar la situación y los comentarios del mercado, estas certificaciones para España no tienen validez porque solo son de fuego exterior. Entonces, un poco para aglutinar todos los comentarios y toda la información que hemos ido comentando hasta el momento, vamos a repasarlo con ejemplos prácticos. Lo que vais a visualizar a continuación son diferentes ejemplos de instalación que vamos a ir desde situaciones con baja complejidad hasta alta complejidad y en la que vais a ver, lo hemos estructurado de la siguiente manera. Vais a tener un texto introductorio que explica un poco el caso práctico. Vais a tener una tabla debajo donde os va a indicar en función del tipo de trazado el requisito a cumplir por el DBSI y la gama de producto DINAC a aplicar y el esquema donde vamos a ir avanzando en cuanto a especificaciones. Entonces, caso 1 sería el caso más básico en el cual no tenemos un local de riesgo, por tanto el conducto en cumplimiento con el DBSI 1.2 deberá tener una certificación EI 30, EI 30, EI 30, EI 30 y al salir a fachada y estar a una distancia inferior a 1,5 metros de cualquier elemento de la fachada que no tenga certificación EI 30, deberá tener también certificación EI 30. Empezamos a complicarlo. ¿Qué pasa si cuando salimos al exterior ya no tenemos ninguna ventana o elementos en fachada cuya clasificación de resistencia al fuego no sea inferior a I30? Pues la realidad es que este tramo no tendría por qué tener certificación EI30 y podríamos irnos a una solución simple pared. Perdón. En el caso de nuestra línea de producto, estaríamos hablando de una gama DINAC XT. Y ahora, retomando los casos que comentábamos de local de riesgo, sector de incendios, vamos a abordarlos. Vamos a suponer, en este caso, uso distinto hospitalario y residencial público. Como comentábamos, en este tipo de aplicaciones no es obligatoria la instalación de sistemas automáticos de extinción, salvo que estemos en consideración de local de riesgo alto. Pues vamos a suponer un local de riesgo medio, vamos a suponer 40 kilovatios, por ejemplo. Si es 40 kilovatios, es un local de riesgo medio, por tanto, los parámetros que lo delimitan tienen que tener certificación EI 120. Pero, si yo le instalo un sistema automático de extinción, lo que voy a conseguir es bajar el nivel de riesgo o incluso llegar a desclasificarlo. En este caso vamos a proteger todos los fogones y vamos a desclasificar la cocina. Al desclasificar la cocina y no ser local de riesgo, lo que me va a permitir es que, como ya no es local de riesgo, este parámetro ya no tiene clasificación EI. Y si no tiene clasificación EI, el conducto será EI 30, EI 30, EI 30, EI 30, EI 30, EI 30, y al salir al exterior, como está a menos de 1,5 metros, seguirá siendo EI 30. Pero, ¿qué pasa si en el mismo caso no instalo un sistema automático de extinción? Pues que local, como el local es local de riesgo, este parámetro tiene certificación EI 120 y por tener certificación EI 120 ya debo instalar un conducto con certificación EI 120. Entonces, y aquí abro un paréntesis. Por tanto,
¿qué es mejor? ¿Instalar el sistema automático de extinción o aumentar los requisitos, por tanto, el coste de la chimenea? Eso es una variable que deberemos analizar en nuestros proyectos, porque en lugar de incrementar el coste de la instalación, igual nos compensa la instalación de un sistema automático de extinción. Vale, José, pero es que mi conducto a lo largo de su trazado también va a atravesar compartimentaciones de incendio. Eso ya sería un caso aparte, pero en los casos en los que solo atraviese el elemento delimitador del local de riesgo, puede ser una solución muy interesante evaluar la posibilidad de integración de un sistema automático de extinción para relajar las especificaciones del local de riesgo. Y aquí llegamos al gran caballo de batalla de estas instalaciones y nos iríamos ya a local de riesgo alto, sobre todo centrado en hospitalario y residencial público. ¿Por qué? En este tipo de instalaciones, lo habitual es que trabajemos con potencias muy superiores a 50 kilovatios, por tanto, riesgo alto y según las indicaciones del DBSI, las compartimentaciones o los pasos son certificación EI 180. La realidad del mercado es que no hay certificación, no hay productos con certificación EI 180. Por tanto, ¿cómo hacemos? Porque no se puede cumplir las indicaciones del DBSI. Es un claro ejemplo de la normativa ha ido por delante de la técnica, lo cual, con todos los respetos, no tiene mucho sentido. En este tipo de situaciones, lo único que se podría hacer, y repito, nunca se va a poder certificar de forma legal o de forma completamente purista, porque esa solución no se ha integrado. Aún así, estas soluciones presentan varios problemas, como puede ser, como veis aquí en el detalle, la realización de los registros de inspección. ¿Por qué? La integración en el interior de estos trazados de conductos EI 30 sería la solución idónea, porque son conductos que están específicamente diseñados para trabajar con grasa en el interior y evitar que estos se desprendan y salgan al exterior. Pero para poder acceder a esos registros de inspección, yo he de dejar registros en el pladur, en el fibrosilicato. Y el problema, como sabéis, el fibrosilicato, en el momento que yo atornillo y desatornillo, la capacidad de maniobra que me deja es muy baja. Entonces, dentro de las soluciones, es la menos mala, pero partiendo de la base de que no existe una solución buena que nos dé solución a este tipo de instalaciones. Y un punto muy importante que quería destacar cuando nos enfrentamos a situaciones en las que debemos atravesar diferentes sectores de incendio, como comentábamos anteriormente, es la importancia de la instalación de los elementos de sellado. El sellado de las instalaciones no es un requisito o un criterio que establezca DINAC, sino es un requisito que establece el propio DBSI y que en la documentación facilitada por los fabricantes en los informes de clasificación aparece detallada cómo se debe instalar correctamente el conducto en los pasos de compartimentación. Y es la única forma, como comentamos anteriormente, de garantizar los sellados. Aquí un poco de una forma resumida lo que comentábamos de preinstalaciones de locales comerciales, la obligatoriedad de instalar conductos de evacuación que evacúen por cubierta con certificación EI 30. Bueno, hasta aquí he analizado un poco el paquete, a mi juicio, más importante o con el que más interacción podemos tener todos, que tiene que ver directamente con instalaciones de restauración. A continuación, lo que vamos a analizar son la misma estructura, pero vinculada a aplicaciones de chimeneas, es decir, evacuación de PCIs, generadores y calderas, que como comentábamos, la norma de aplicación ha cambiado recientemente y eso implica que debemos tener en cuenta una serie de acepciones. En cuanto al producto, exactamente igual que comentábamos para el caso de ventilación, disponemos de certificación EI 120, pero si os fijáis, la gama de producto ya no se llama EI 120, 240, 20. En este caso se denomina CH, de chimenea, por lo que comentábamos anteriormente. La certificación requerida es exclusiva para este tipo de aplicaciones.
Y como os comentaba anteriormente, este tipo de soluciones existen en el mercado, pero con certificaciones únicamente de fuego exterior muy altas, 680, 640. Pero, como indicábamos, son certificaciones que no sirven para el mercado nacional. ¿Por qué? Porque tal y como indica el propio DBSI, son requeridas las certificaciones de fuego interior y fuego exterior. En cuanto a los esquemas prácticos, exactamente lo mismo que hemos explicado anteriormente para los conductos de evacuación de campanas de cocina, pero cambiando el generador y, por tanto, cambiando la gama de aplicación. Y por último, en lo que tiene que ver con la parte de control de humos de incendio, hacer solo dos menciones muy importantes. La primera, la distinción entre instalaciones monosector y multisector. Y la segunda, que como bien sabéis, con la entrada en vigor del RIPCI, del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendio, los conductos que se instalan para este tipo de instalaciones ya no solo deben tener certificación EI, deben tener certificación EI y a su vez marcado CE específico según la 12101 parte 7. Y aquí hacer un pequeño inciso. Solo se podrá marcar un conducto según la 12101 parte 7 si previamente tiene todos los ensayos realizados. ¿A dónde quiero llegar? Que no es posible comercializar un producto con marcado CE si previamente no tiene todos los ensayos de resistencia al fuego previos. Y ya os indico, os adelanto, que somos el único actor del mercado que para los casos de multisector dispone de estas certificaciones. En lo que tiene que ver con los conductos monosector, como sabéis, no se requiere ningún tipo de certificación de aislamiento, ya que la certificación que se requiere según código técnico es E360. Por tanto, es completamente válido las soluciones en conducto de chapa o conducto helicoidal que nos encontramos de forma tradicional en los garajes. Aquí hacer un pequeño comentario. DINAC, por nuestra naturaleza de fabricación, nunca seremos una solución competitiva en el interior de los garajes. ¿Por qué? Nosotros fabricamos en sección circular y, como sabéis, según cumplimiento del DBSI, se debe respetar un gálibo mínimo para permitir la circulación de vehículos en el interior de garajes. Por tanto, si instalamos una sección circular, la pérdida de gálibo es muy exagerada y no resulta viable. Sin embargo, la instalación de estas soluciones en las montantes verticales sí que es una solución muy competitiva, tanto a nivel de coste de instalación y a nivel de impacto arquitectónico, porque permite mejorar notablemente instalaciones que tienen un coste elevado de manipulación y el impacto arquitectónico no es el mejor, dejémoslo en esa acepción. Y por último, lo que os comentaba anteriormente, cuando debemos atravesar compartimentaciones de incendio con los desenfumás, DINAC es el único fabricante del mercado que dispone de conducto certificado según la normativa en vigor, el DBSI y el RIPCI, para la ejecución de estos proyectos. Y así como hasta ahora hemos estado hablando de instalaciones mal ejecutadas, os voy a enseñar algunos ejemplos de instalaciones bien ejecutadas. Típico ejemplo de proyecto en residencial donde se proyectó correctamente en los locales comerciales para hacer las evacuaciones en altura. Ya en instalaciones de hoteleras, en este caso es el Hotel Riu de Madrid, donde el volumen de instalaciones ejecutado fue bastante alto. En gran terciario ya la estación Príncipe Pío del Metro de Madrid, con la integración de múltiples instalaciones de restauración en acero inoxidable interior, galva exterior, que como comentábamos, el acero galvanizado exterior solo se puede instalar en el interior de las edificaciones. Más ejemplos de restauración, en este caso ya en centros comerciales, en este caso en las zonas gourmet de centros comerciales de alto standing. Residencial. Aquí, claro ejemplo de las interacciones que los clientes al final ejecutan directamente sobre el material DINAC. En este caso, el cliente modificó nuestro material de forma unilateral con la integración de un registro de inspección. Obviamente, cuando se nos notificó, se le indicaron las implicaciones que tenía esa modificación y eso se sustituyó
por una pieza de fabricación Integra Dinac para no tener ningún tipo de afección sobre la garantía y sobre la durabilidad de la instalación. Ejemplos típicos de accesos a cubiertas, que como sabéis es donde generalmente se están ubicando todos los extractores. Son instalaciones típicas y aquí un ejemplo que a mí me gusta mucho esta foto para explicar el resumen de todo lo que hemos hablado, de instalaciones de restauración. ¿Se pueden instalar, ubicar en zonas sensibles? La respuesta es un sí. Aquí, como podéis ver, hay una cantidad de ventanas, zonas de acceso fácil. El techado de este patio interior está realizado con cristal. No hay ningún problema, siempre y cuando se ejecuten las instalaciones de forma correcta, se respeten las distancias recogidas por norma y se utilicen los materiales adecuados con la certificación competente. Esta instalación lleva instalada unos cuantos años y incidencias cero. Y os puedo asegurar que esta chimenea da servicio a una campana de cocina con un elevado volumen de trabajo de forma diaria. Más instalaciones de PCI. Y con esto un poco terminaría la presentación. Daros las gracias por vuestra atención y ahora quedo a vuestra disposición para que me trasladéis todas las cuestiones, dudas que tengáis al respecto. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un saludo.